Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida en esta mañana a nuestro taller de periodismo científico, edición Salud Global y Comunicación 2021. Los saluda Enrique Bustamante Martínez, soy el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y a nombre de todos los miembros del Instituto, de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Facultad de Derecho y de Pfizer México, les doy la más cordial bienvenida a todos los colegas periodistas de los distintos medios que nos acompañan de los diversos espacios de nuestra geografía mexicana. De la misma forma, también saludo a los periodistas que nos acompañan de todos los países de Iberoamérica que forman esta red de periodistas iberoamericanos. Saludo también la presencia de académicos, alumnos y expertos en diversas ramas de la comunicación que hoy nos acompañan. Este taller quedará registrado en los canales de Facebook y de YouTube del Instituto Global de Comunicación y pueden ser consultados desde nuestra página de internet que es www.institutoglobaldecomunicacion.com.mx. En la pestaña de Taller de Periodismo Científico están prácticamente consignados todos los talleres que hemos realizado desde el año 2004. Quiero, además, darles la más cordial bienvenida a todas las instituciones educativas que se han sumado a este esfuerzo, a este trabajo, y que, por supuesto, nos da muchísimo gusto y les agradecemos a todos y a todas las que hoy nos acompañan. Y, por supuesto, quiero, decirles que este taller está inspirado precisamente en todos ustedes, colegas periodistas, que son el motivo y la razón por la cual hacemos desde hace muchos años este ejercicio de periodismo científico. Quiero entonces, sin más preámbulo, saludar esta mañana al director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. Y doctor, bienvenido tu mensaje. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gusto poder estar nuevamente en este taller de periodismo científico, edición global y comunicación 2021. Saludo con muchísimo gusto a Enrique Bustamante, licenciado Enrique Bustamante, presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, por esta segunda sesión que tendremos el día de hoy de este año 2021. Hoy nuevamente hemos preparado también una sesión muy rica, una sesión con grandes expertos en cada uno de los temas que se van a desarrollar, que se van a tratar. Y quisiera yo empezar y agradecer al doctor Rodrigo Cini, que nos va a hablar de la historia del desarrollo de las vacunas de RNA mensajero. Él es el director de Asuntos Médicos de Pfizer, de vacunas en América Latina. Simplemente Pfizer, una de las grandes empresas, no solo que participa en este taller, por supuesto, sino con innovaciones muy importantes siempre, y más ahora durante la pandemia con la vacuna que varios millones de seres humanos la han recibido a lo largo y ancho del mundo y en nuestro país, por supuesto. Más adelante tendremos a la maestra Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la propia Facultad de Medicina, que nos va a hablar de un tema bien importante, la situación del sistema de salud post-COVID. ¿Cómo está viendo ella este sistema de salud después de la pandemia, cuando esto llegue a pasar, cuando termine la reconversión? ¿Cuáles serán nuestros pendientes como sistema de salud, en diagnóstico, en tratamiento, en rehabilitación? Sin lugar a dudas, muchos pendientes, muchos pacientes que han suspendido tratamientos. Enseguida tendremos al doctor Alejandro Rodrigo Jácome Ramírez, doctor en Ciencias del Departamento de Biología Evolutiva de la UNAM, que nos va a hablar de esto que es bien importante y noticia todos los días, que son las variantes de los virus, y cómo que se habla de la variante
brasileña, la variante inglesa, la variante sudafricana, y cómo esto puede afectar el desarrollo, el transcurso de la pandemia y también, por supuesto, la vacunación. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias, particularmente a su directora, por participar, por estar presente en este día, en este taller del día de hoy. Y para finalizar, hablaremos de los trastornos y secuelas en pacientes, de los trastornos psicosociales en pacientes post-COVID, por el doctor Carlos Campillo Serrano, quien es expresidente de la Academia Nacional de Medicina, una gente sumamente querida, sumamente reconocida en el medio de la medicina mexicana y de la psiquiatría. Así que será una muy buena mañana para todos nosotros. Muchas gracias nuevamente, Enrique. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Fajardo, por tu mensaje. Gracias por ser un generoso anfitrión de estos talleres desde hace ya 3 años. Este ejercicio que llevamos de forma conjunta el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y la Facultad de la UNAM, este año, como todos sabemos, se sumaron a este esfuerzo la Facultad de Ciencias y la Facultad de Derecho, con lo cual pues podemos conformar mejores programas de trabajo y de contenidos pues mucho más ricos para todos ustedes. Quiero agradecerle, por supuesto, al doctor Fajardo este liderazgo que ha ejercido, los temas que se proponen desde el interior de la facultad, siempre pues coyunturales, siempre importantes y que por supuesto nos dan un espectro de información siempre útil para la participación de todos ustedes, para seguir conformando idea que nos sirva y materiales pues muy útiles para la creación de historias dentro de nuestros medios de comunicación. En nuestro formato acostumbrado, en cada una de nuestros espacios, entre cada una de las conferencias magistrales que tenemos preparadas para esta mañana, escucharemos el día de hoy las recomendaciones de nuestro amigo y colega periodista científico Iván Carrillo, y de la misma forma, también los amables testimonios que nos envían ustedes, colegas periodistas mexicanos e iberoamericanos, y de antemano muchas gracias por estos mensajes. Quiero, por supuesto, invitarlos a que todos los que quieran enviarnos un mensaje pues de aliento, de estímulo, compartiéndonos lo que ha sido pues sus experiencias dentro del taller, les agradeceremos mucho que se pongan pues en comunicación con nosotros a través de nuestra página de internet y en el correo de Gabriela Mata. Quiero decirles que pues todos los mensajes son siempre bienvenidos y que pues seleccionamos algunos en cada sesión para poderlos compartir con muchísimo gusto con el resto de nuestros colegas. Quiero aprovechar también esta oportunidad para decirles que estamos preparando ya el grupo de personas que evaluaremos y que acompañaremos los trabajos de cada uno de ustedes que quieran ir registrando para pues formar parte de este trabajo que hacemos desde hace ya varios años, un ejercicio en el cual primero ayudamos, apoyamos, abriendo puertas, estableciendo contactos, relación con algunas industrias, centros médicos, empresas farmacéuticas, en fin, lo que se requiera para desarrollar estos reportajes de largo aliento. Por supuesto, deben de ser trabajos con mucha investigación, trabajos que estén pues enfocados a temas de los que aquí se tratan dentro de este taller y que además pues sean de interés para los públicos a los cuales ustedes están dirigidos en sus medios de comunicación. Como lo hemos hecho en años anteriores, por supuesto, de toda la cantidad de trabajos que recibimos, hacemos una evaluación y al final del año, en nuestra ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos, pues hacemos menciones especiales a los 3 mejores trabajos publicados a lo largo de todo el año. Y es por eso que de manera muy generosa la Facultad de Medicina de la UNAM, por conducto del doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, pues nos ha ofrecido el poder tener personas especializadas que nos puedan acompañar, que nos puedan guiar en la conformación de esos trabajos, en la conformación de esos espacios de investigación que ustedes
por iniciativa de cada uno, pues se están realizando. Así que les pido que a través de Gaby Mata puedan ir registrando sus trabajos finales. De la misma forma, quiero aprovechar antes de iniciar con nuestra primera conferencia magistral, decirles que pues los temas de los próximos talleres también son decididos por ustedes. Los quiero invitar a que nos manden las propuestas de temas, las propuestas de personajes que les gustaría pues ver aquí participando en nuestro taller de periodismo científico. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y las recomendaciones que ustedes nos dan siempre son tomadas en cuenta para conformar lo que son las agendas de cada uno de estos días, de cada uno de estos talleres. Así que, pues más que bienvenidas sus propuestas de los temas que quieran que sigamos tratando. Y por supuesto, invitarlos a que durante este taller, este primer taller, pues podamos tener las preguntas, los cuestionamientos que ustedes quieren hacerle a nuestros amigos que generosamente han decidido el día de hoy, han aceptado el poder participar con las conferencias magistrales. Por supuesto, lo que ha sucedido en ocasiones anteriores es que a partir del cúmulo de preguntas que tenemos y el tiempo limitado que hay para las respuestas, pues no tenemos posibilidad de transmitir al aire durante el evento del taller, pues todo lo que significa pues la cantidad o el cúmulo de información que podría generar pues todas las preguntas que ustedes hacen, pero los invito a que las hagan, porque después, de manera directa, cada uno de los conferencistas en los correos electrónicos de ustedes, pues les dará respuesta a sus cuestionantes. Lo importante de este taller, y es parte del espíritu de lo que perseguimos siempre, es que precisamente seamos un puente de trabajo, un puente de unión que nos permita enlazar, por un lado, a todas las personalidades que aquí se presentan, a las entidades que como el laboratorio Pfizer de México y muchos otros que participan de manera activa, pues puedan entablar comunicación directa con todos ustedes, con todos los periodistas, que finalmente, pues, parte de su trabajo es investigar, parte de ustedes es, pues, la representación de la voz de sus audiencias, así que siéntanse con la confianza de abrir este diálogo a partir de nuestro taller de periodismo científico. Quiero decirles que este taller está diseñado de manera individual, o sea, de manera única en cada una de nuestras sesiones. Y por supuesto, tratamos de encontrar temas que sean realmente coyunturales, que sean temas que estén en este momento formando parte de la agenda pública y por supuesto pensando en que sean materiales de utilidad para las publicaciones que ustedes generan en cualquiera de sus formatos. Y por esto, también me permito invitarlos a que compartan con nosotros lo que estén publicando, que compartan con ustedes, que compartan ustedes con todos nosotros, pues este ejercicio cotidiano que ustedes hacen a través de sus medios y que lo podamos, pues también hacer del conocimiento de sus colegas a partir de nuestros espacios y por supuesto nuestra página de internet. Y bueno, pues de esta forma quiero dar paso al primer intermedio que tenemos previo a nuestra conferencia magistral primera de esta mañana. Quiero presentar a Iván Carrillo, un periodista científico que nos ha acompañado durante pues muchísimos años en este taller. Es uno de los periodistas científicos mexicanos más reconocidos y que el día de hoy estará con nosotros en sus distintas intervenciones, dándonos tips, dándonos algunas recomendaciones que nos permitan precisamente pues tener la experiencia de un colega que hoy comparte con nosotros con mucho gusto algunas de las recomendaciones que nos hace a todos para elaborar mejor nuestro trabajo. Y por supuesto también en esta primera intervención agradecer a Cindy Campero. Ella es una periodista independiente que también ha participado en nuestros talleres con pues mucha frecuencia y por supuesto es una experta en temas de ciencia. Así que pues sin más preámbulos, bienvenido el mensaje de Iván Carrillo y de Cindy Campero. Adelante. El periodismo de ciencia y el de salud, y también me atrevería a decir el de medio ambiente, es una especialización dentro del periodismo.
Al referirme a una especialización, quiero decir que partimos desde los principios básicos del periodismo, que son el rigor, la creatividad, la oportunidad, la voluntad de informar, de contextualizar. El periodismo es una actividad informativa civilizatoria que transforma a las sociedades. Y al enfocarla a una especialización que puede ser la ciencia, que puede ser la salud, o como dije, el medio ambiente, encontramos un universo en particular con sus propias fuentes, con sus propios mecanismos, y para los cuales conviene investigar y conocer cómo funciona. Por ejemplo, en el caso de la ciencia y de la ciencia médica, hay una serie de parámetros que hay que conocer, de protocolos de investigación para que el conocimiento pueda ser avalado. La publicación de una investigación de ciencia médica pues requiere una revisión de pares, lo que en inglés se conoce como el peer review, donde otros investigadores analizan, debaten, estudian, cuestionan esa investigación previo a ser publicada en alguna revista de prestigio, que cuando digo de prestigio quiere decir que está avalada por instituciones que realmente dan un espaldarazo a esa investigación, y aún así muchas no siempre están libres de equivocaciones, pero es parte de la garantía que uno busca cuando acude, por ejemplo, a un paper científico y lo va a analizar. Hay que preguntarse en qué publicación sucedió, porque existen también las publicaciones depredadoras que cobran por publicar, y esto muchas veces hace pasar investigaciones no tan rigurosas o con resultados no tan claros o comprobados como conocimiento científico. Entonces, saber dónde se publicó, también conocer la reputación, el currículum de los investigadores que forman parte del equipo de esa investigación. Por supuesto, tener un conocimiento de estadística o acercarse a alguien que nos ayude a la interpretación de datos estadísticos, que es muchas veces se manifiesta así los estudios de protocolos de investigación, y saber si los resultados están siendo acordes. ¿Qué tal? Soy Cindy Campero, periodista y miembro de la primera generación de la maestría en comunicación con especialidad en periodismo científico. Educación motivada por la eficacia de estos talleres y expertos universitarios que tienen muy clara la importancia del estudio especializado y la formación de profesionistas que comuniquen conocimientos científicos. Considero que en estos años los talleres han colaborado en la revalorización del periodismo, al reunir y otorgar al periodista del siglo XXI herramientas útiles para desempeñarse en un mundo globalizado, que se comunica en tiempo real, que tiene acceso a todo tipo de información y que enfrenta cambio climático y COVID-19, entre otros. La realidad que hoy vivimos es un ejemplo de la necesidad de contar con periodistas mejor preparados y en temas muy específicos. Los talleres empujan una generación de profesionales más comprometidos con su formación y con una mayor conciencia en la importancia de la información científica en el día a día de la sociedad. En lo personal, los talleres me han ayudado a reinventarme como profesionista, a motivar mis habilidades y mis capacidades, a construirme y lograr un lugar en este campo en el que es muy necesaria la participación de periodistas y comunicadores, y por ello, muchas gracias. Si también has participado en estos talleres de periodismo como yo, seguramente ya has comenzado con la búsqueda de espacios para abonar en la cultura científica, tratando temas de salud, ambiente, economía, con base en la fuente científica. Y si es así, mucho éxito. Cada vez somos más. Agradezco la oportunidad de acercarme a ustedes y mucho más agradezco que con esta apertura de los talleres, mi carrera ha tomado una nueva fuerza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Iván Carrillo. Gracias por tus siempre importantes e interesantes recomendaciones. Y por supuesto también muchísimas gracias, Cindy Campero. Gracias por este testimonio que por supuesto nos estimula, nos ayuda a continuar, a seguir adelante con este trabajo. Y bien, pues el día de hoy tenemos una primera conferencia magistral extraordinaria, titulada La historia del desarrollo de la vacuna ARN mensajero. Y esta conferencia magistral está a cargo del doctor Rodrigo Cini, quien es el director de Asuntos Médicos de Vacunas de Pfizer en América Latina, médico en enfermedades infecciosas pediátricas, miembro de la Sociedad Brasileña de Pediatría y de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, médico de urgencias pediátricas de la Facultad de Medicina de Santa Casa de Sao Paulo, Brasil, investigador en diferentes ensayos clínicos allá en Brasil también, incluyendo vacunas contra la influenza, neumococo y meningococo. Numerosas presentaciones en congresos europeos y brasileños, así como pues artículos publicados en revistas médicas internacionales sobre el área de neumococia. Quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecer una vez más a todo el equipo de Pfizer México el apoyo y participación en cada una de nuestras sesiones del taller de periodismo científico. De forma particular, a su presidenta, a la presidenta de Pfizer México, Constanza Lozada, a la directora de comunicación para México y Latinoamérica de Pfizer, Paola Fontanelli, y también a Arturo Budar, gerente de comunicación de Pfizer. Doctor Cini, me da muchísimo gusto saludarlo en esta mañana. Bienvenido aquí al taller de periodismo científico. Y pues bueno, se quedan estos micrófonos y la cámara del taller de periodismo científico con usted. Bienvenido y muchas gracias. Hola, doctora Enrique, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, se le escucha bien, doctor. Ok, qué bien. Bueno, entonces, de verdad, empiezo agradeciendo en nombre de Pfizer a ti, doctora Enrique, a doctor Germán, a todas las personas que están involucradas a este seminario muy rico y muy importante. Creo que los periodistas son una de las principales y tan importantes fuentes de información. Y creo que la posibilidad de tener una oportunidad de hablar acerca de todo eso que ha pasado en tan poco tiempo, en términos de perspectiva pandémica y perspectiva de desarrollo, es muy bienvenido. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad en la UNAM, porque para mí de verdad es un honor. ¿Okay? Bueno, empiezo entonces tener el gran placer de poder traer aquí un poco de las informaciones acerca de la vacuna de ARN mensajero dentro de una perspectiva pandémica, porque creo que uno de los factores importantes para entenderemos esta vacuna hoy es que esta perspectiva pandémica ha hecho un logro, ha hecho un movimiento muy fuerte hacia el desarrollo de este tipo de vacuna. Bueno, por conflicto de interés, ya han dicho mis especializaciones, pero tengo como el conflicto ser director médico regional para vacunas de América Latina y trabajo, por tanto, para Pfizer. Bueno, me gustaría empezar un poco por la historia del virus, por la historia del coronavirus. Creo que es interesante las personas entenderán que aunque el movimiento que vivimos es único y todos decimos el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, el virus tiene una historia ya presente con nosotros hace un tiempo. Su descubrimiento fue en medios de los años 60, con el aparecimiento de casos respiratorios, principalmente en niños o adolescentes, y de verdad un resfriado común, no muy diferente de otros virus respiratorios que conocíamos, como un rinovirus y otros tantos. Entonces, de la década de 60 hasta la década de 2000, no hubo muchas diferenciaciones y pocos estudios. Conocíamos los coronavirus endémicos, que como había dicho tenía esas características de resfriados, pero
empezamos a descubrir que había variables, que de verdad el virus se replicaba rápidamente con diferentes animales mamíferos, con los diferentes cambios en la sociedad, en los ecosistemas, y que entonces empezó a aparecer casos más graves, casos con infecciones gastrointestinales, con infecciones de hígado o infecciones del sistema nervioso central. Y entonces empezó una división y un estudio más a fondo acerca de este virus y sus diferenciaciones. Y a partir del año 2002, empezando con esos estudios también, se descubrió el SARS, el primer SARS que se apareció en China en mediados de 2000 y se extendió a niveles mundiales. Hubo una respuesta en este primer momento y de verdad hubo un trabajo coordinado en diferentes países asiáticos para no haber una masificación, obviamente, del virus por el mundo. Pero el SARS del pasado, que de verdad desapareció después de 2 años, y el MERS, que se apareció después, tenían características también que los hacían, obviamente, más fáciles en términos de control, en términos de manejo. Pero cuando en finales de 2019 se apareció el SARS-CoV-2 con sus diferencias en términos de transmisibilidad y en términos de manejo, se empezó entonces un nuevo siglo de estos virus que ya lo conocimos en términos de virulencia, en términos de capacidad, en términos de mortalidad. Y eso que hemos visto desde que empezó la pandemia, que se ha difundido en los 5 continentes, que hubo muertes y ejemplares en diferentes países, y que de verdad en nuestra región, Latinoamérica, se ha cambiado para la región más importante en términos de números de casos, en términos de mortalidad y en términos incluso de nuevas variantes. Obviamente que las medidas de seguridad y todas las medidas políticas que fueran hechas fueran importantes. Creo que es claro el distanciamiento social, las mascarillas, pero si hubiera una manera de intentar, una vez que no hay todavía una droga para tratamiento, se debe hacer a través del desarrollo de la vacuna. Y aquí, en este diapositivo, podemos mirar el desafío que fue eso desde el principio. Porque aquí lo que miramos es el camino del desarrollo tradicional de las vacunas. Y aquí podemos ver que no es fácil, no solo en números de productos que al final llega al final, pero también el tiempo que decorre para todo eso. Entonces podemos mirar que antes mismo de empezarmos los estadios preclínicos tenemos que descubrir las drogas y ahí se tarda 2 a 5 años solo para el principio y empezamos ahí considerando un número como 100 candidatos. Después tenemos un estadio preclínico en que siempre tienes que evaluar a la seguridad, pero también se evalúa toxicidad y formulación. Para entonces empezar las fases clínicas que conocíamos bien, delineadas en fase 1, fase 2, fase 3, cada una con sus características. Entonces, inmunogenicidad, seguridad, eficacia y obviamente todos esos datos evaluando en timings distintos. Otro tema importante también, que cuando miramos este desarrollo, miramos que SAFET siempre has estado como un tema importante desde los principios de los estudios preclínicos y cualquier cambio que hubiera ser hecho por necesidades hubiera también de considerar la seguridad al safety como algo principal. Interesante notar que no solo para vacunas, para cualquier producto que se desarrolla como medicamentos, la probabilidad de éxito no es así muy alta. Entonces, cuando se empezó la necesidad de desarrollar una vacuna, la necesidad de algo para frenar el virus, obviamente ya se lo sabía la probabilidad de éxitos de desafíos, que como podemos mirar aquí, es muy largo, ¿no? Fíjate que si pensamos en un estudio metabólico, tenemos ahí que se llega a fase 1, 2, 76%,
que después se baja para estudios fase 2-3 a 59, entonces baja para 51. Y que cuando miramos el total, es algo como no más que el 20%. Cuando miramos las vacunas, tenemos algo similar, un poco mejor los resultados de fase 2-3. Cuando miramos inmunogenicidad y eficacia, las vacunas tienen de verdad mucha buena respuesta en términos de comparativos, pero aún así el overall no es así tan alto, 33%. Y eso cuando no consideramos los estudios preclínicos, porque cuando incluimos los estudios preclínicos, tenemos una media de suceso de 10 años y menos de 10% en el total. Entonces, obviamente, toda esta mirada es un gran desafío en términos de logro, en términos de búsqueda de una vacuna. Entonces empezó todo este proceso de cambio. El proceso de desarrollo, entonces, desde que empezó la vacuna, se ha cambiado y se ha optimizado de diferentes maneras, de tal punto que siempre, primero, la seguridad se quedó como algo importante y presente en todas las fases. Y obviamente también la fase de transparencia y la fase obviamente de estudios de discusión. Pero algunas otras cosas empezaron a ser trabajados en conjunto. Entonces, los equipos regulatorios empezaron también a analizar los datos en un esquema que podrían recibir las vacunas de antemano del dossier completo en un término que llamamos de rolling submission, en que obviamente podría adelantar después las discusiones y también las conclusiones. La parte de supply, de producción también empezó, aunque tenía muchos riesgos y tampoco los resultados fase 3. Pero fíjate que si esperábamos el paradigma tradicional, tendríamos eso al final de los estudios fase 3 y obviamente una larga manufactura solo después de la licencia. Entonces, todo eso fue necesario para un logro y obviamente un desafío único en la historia de la medicina, de las vacunas y también de estudios clínicos, ¿no? Aquí solo para entender un poco ese esfuerzo en términos de timeline, tenemos entonces aquí en diciembre el primero brote reportado en Wuhan y desde entonces el secuenciamiento genético en enero y a partir del secuenciamiento genético cada uno de los laboratorios, de los centros de pesquisa que tenía su tecnología, empezaron entonces a desarrollar esos estudios. Cuando miramos las vacunas de SARS-CoV-2, tenemos todas, las vacunas inactivadas, las vacunas atenuadas, las vacunas con vector viral, las vacunas fraccionadas y entre ellas también las vacunas de DNA y las vacunas de ARN que vamos a mostrar un poco más detalles adelante. Pero solo para considerar que al finales de 2020 ya teníamos más de 190 candidatos en desarrollo de vacunas. De entre estas vacunas, como había dicho, teníamos diferentes plataformas de vectoriales, de inactivados, de virus atenuados y de entre ellas entonces las vacunas de ARN. ¿En qué se basan las vacunas de ARN? Las vacunas de ARN se basan entonces en capturar una parte del material genético específico. De verdad, ya sabemos el secuenciamiento genético, entonces es fácil saber cuáles son las proteínas específicas. Cuando miramos a la izquierda, miramos las proteínas principales, entonces tenemos aquí el envelope, tenemos el matriz y la parte que sabemos inmunogénica de la proteína Spike. Entonces, a través del secuenciamiento genético, podemos entonces codificar esa proteína que tiene diferentes epítopes que podemos mirar aquí en mayor dimensión. Y ahí, obviamente, poder tener esta parte y estimular las células a producir la proteína, como vamos a mostrar adelante. Entonces, es una tecnología completamente innovadora en que se basa del material genético del virus, lo cual inoculamos en las personas y las células producen entonces estas proteínas que van a estimular el sistema inmune a producir sus anticuerpos.
Esos estudios de verdad ya venían de antemano y por eso entonces el desarrollo de Pfizer y BioNTech con las vacunas de ARN y que ya tenía trabajos previos también. Y por eso que obviamente se aceleró mucho el desarrollo para fase 1 y para fases de estudios clínicos. Porque la Pfizer se asoció con BioNTech en 2018 para desarrollar una vacuna para influenza, una vacuna universal. Y también BioNTech ya había trabajado también con la vacuna de MERS, con otros coronavirus. Entonces el secuenciamiento genético ya se lo jugaba mucho. Las plataformas de las vacunas estaban más o menos desarrolladas. Pero hay otro punto importante también que debemos recordar. Las vacunas de ARN son vacunas 100% sintéticas. No son vacunas que necesitan microcultivos, no son vacunas que necesitan de otros microorganismos o niveles de seguridad muy alto. Entonces, eso ayuda mucho en una escala de producción. Pero más allá que eso, también nos ayuda mucho en términos de producciones de futuras variables en caso necesario, porque el cambio del código genético puede ser muy bien implementado en las plataformas y una vez necesario hacer un secuenciamiento de acuerdo con las necesidades futuras de todo. Entonces, las vacunas de ARN han mostrado un potencial enorme y algunas características incluso de resultados y performances muy satisfactorios para el momento que vivimos. Otro tema importante también es en términos de experiencia. Hemos dicho que más allá de estudios y resultados positivos, hay que tener una buena cadena de distribución, hay que tener una buena cadena de desarrollo de las informaciones, de desarrollo de capacidad de supply y todo eso. Y Pfizer, con sus características también, tiene esa capacidad de promover todas esas necesidades. Entonces, como ya había dicho, es la característica de las vacunas de ARN es específica para su target. Entonces, en el caso de la vacuna contra el SARS-CoV-2, es el material completo de la proteína Spike, que es la parte inmunogénica. Este componente, entonces, es inoculado en las personas que tienes entonces su captura por los receptores ECA humanos y que por ahí entonces empieza a través de los ribosomos y el material genético la producción de esta proteína específica. Una vez más, es una proteína específica, la célula produce solo aquel material. No hay ningún contacto con el DNA, no hay ningún contacto, no sé, específico de la vacuna que está en el código genético. Y una vez que la secuencia es producida por los ribosomos que están en el citoplasma, ella es destruida luego después y obviamente esas proteínas que salen son estimuladas por el sistema inmune natural a producir los anticuerpos específicos y la producción. Recordando que es la proteína Spike lo que ayuda a producir diferentes epítopes de anticuerpos para proteger contra el COVID-19. Aquí solo un ilustrativo interesante de este proceso. Tenemos el virus aquí a la izquierda. Entonces tenemos en rojo esta parte inmunogénica específica que fue el código genético decodificado, que aquí miramos en un formato mayor con sus diferentes epítopes. Y este material, entonces, una vez utilizado en la plataforma, tienes un involucro, tienes esa partícula de nanolipídica, que es un vehículo, que es tan importante de verdad cuando el material que está allí contido. ¿Por qué? Porque este vehículo lo protege y también es como un responsable por la ligación, como una mirada hacia los receptores ECA y así obviamente posibilitar la entrada del material genético y producción entonces de esa proteína. Entonces, todo este compuesto que miramos aquí, lo que está aquí dentro, el material de ARN y el lipídico, es la vacuna entonces responsable por los resultados que vamos a mirar. Y aquí miramos entonces todos esos estadios que seguimos en términos de desarrollo en esta perspectiva, en esta mirada pandémica, pero en línea con los órganos regulatorios como EMA, como FDA, y que empezaron entonces con los estudios fase 1, 2, baseado en lo que ya teníamos previo, hasta entonces la autorización por parte de
del Comité de Emergencia de FDA y utilización entonces en los Estados Unidos. Aquí una mirada muy elucidativa que muestra los resultados de la vacuna de ARN de Pfizer-BioNTech después de la utilización de 2 dosis. Entonces, esta es la incidencia acumulada de COVID-19 en los pacientes que estuvieran involucrados en los estudios, recordando el estudio final, el estudio pivotal de autorización publicado por POLA con más de 40.000 personas. Y se puede mirar entonces que está el grupo placebo, que con el tiempo se va incrementando a los casos cumulativos de incidencia. Y aquí azul tenemos entonces el grupo vacunado, aquí en sus primeros días, después del 21, con las 2 dosis y siguiendo obviamente un gran diferencial, al punto que el resultado de eficacia fue de 94% en el grupo vacunado. Recordando también que en todo ese proceso también miramos siempre la seguridad, miramos resultados de ambos los grupos y seguimos haciendo eso mismo después de las conclusiones de los estudios por más 2 años con estos pacientes, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco el resumen de esta seguridad. La vacuna utilizada, la vacuna que ha dicho, era 162P2, como conocemos, en 30 microgramos, administrada en un régimen de 2 dosis con 21 días de diferencia. En los estudios que tuvimos no hubo casos de seguridad clínicamente significativos y distintos. Las reacciones de verdad fueron menos comunes y más leves en adultos mayores que los más jóvenes. Esto fue un gran dato que hemos encontrado en estos estudios, algo que no estaba esperando, una reactogenicidad menor en los grupos de mayor edad. Y la reactogenicidad sistémica más común fue después de la segunda dosis y no después de la primera. Sabemos que hubo algunos efectos alergénicos después incluso de la utilización de la vacuna. Recuerden que esos son datos de eficacia. Los datos aparecieron de reacciones alergénicas en Estados Unidos en los primeros meses, pero que después, con los últimos datos incluso de FDA, se han mostrado más bajos incluso que la media en esos casos, con millones de dosis ya administradas en los Estados Unidos y de verdad en diferentes países, incluyendo en México. Pero también mostrando que el monitoreo de seguridad de estas vacunas es basado no solo por los investigadores de Pfizer, pero diferentes instituciones, diferentes colaboradores independientes que hacen un trabajo de transparencia completo de la vacuna, porque es fundamental, una vez más, que se haga la seguridad y que se haga un compromiso en términos de la confianza que las vacunas siempre han traído para la población, para la comunidad médica y para todos en general. Y seguimos de esta manera. Entonces aquí, solo antes de finalizar, es solo una mirada general de la respuesta a la actual crisis de salud mundial, incluso con la inclusión de esta vacuna de ARN, que en poco tiempo se ha logrado tan importante también en la lucha contra la enfermedad. Recordando una vez más que todo ha pasado de acuerdo con el secuenciamiento genético en enero de 2012 hasta ahora, donde tenemos la autorización al menos de uso de emergencia en más de 40 países incluidos y los también 27 países de los Estados miembros de la UE. Y también la utilización de vacunas de ARN en países latinoamericanos, entre ellos México, Ecuador, Chile, Colombia y ahora mismo un contrato firmado con Brasil también para utilización de la vacuna. Recordando que las vacunas, una vez más, es una herramienta importantísima en el combate de la enfermedad. Sabemos el impacto que puede traer, cuánto puede ayudarnos en términos de calidad de vida, en todos los aspectos, pero hay que recordar también los informes de la Organización Mundial de Salud en términos de la importancia del distanciamiento social, de la buena higiene y el cubrebocas, tan importante también para disminuir los números de casos, disminuir la pérdida de valor de tantas personas alrededor del mundo.
Entonces, concluyo mi presentación. Gracias a todos. Enrique, una vez más, muchas gracias por la posibilidad y me quedo a disposición. Doctor Cini, muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación. Y si nos permites, tenemos algunas preguntas de nuestros colegas periodistas. Una primera habla acerca de este tema del tiempo que tiene la inmunidad que genera la vacuna después de su segunda dosis. Tú mencionaste en la presentación que era de alrededor de 2 años. Quisiéramos puntualizar un poco más esta primera circunstancia, por favor, doctor. Obviamente, eso de verdad es una información que buscamos y todavía no tenemos. Y quizás mejor incluso aclarar. Lo que está diciendo la información de 2 años es que vamos a seguir a estas personas por 2 años, incluso por temas de seguridad, ¿no? Pero también en términos de resultados, ¿no? Lo que esperamos y lo que estamos mirando en términos de resultados, incluso con los datos, por ejemplo, de efectividad de Israel, es que la vacuna proporciona una buena respuesta, en especial después de 2 dosis. Entonces es fundamental recibir 2 dosis en el intervalo adecuado, porque la segunda dosis hace una respuesta robusta, mucho más veces, incluso cuando comparado con la medida de la enfermedad de las personas que han recuperado de la enfermedad. Entonces, cuando comparamos al grupo que tuvo la enfermedad con el grupo vacunado, casi 5 veces, se puede obviamente hoy cambiar de acuerdo con la variante, porque hoy ya tenemos otras variantes, pero aún así muy alto. Entonces esperamos, obviamente, una respuesta por un largo tiempo, pero eso solo el tiempo va a decirnos porque todavía no sabemos. Sabemos que seguimos en un buen camino porque tenemos hoy otras variantes y los estudios hasta el momento muestran que la vacuna es efectiva. Muy bien, y ligo esta respuesta con otra de las preguntas que tienen nuestros colegas periodistas. ¿Cómo puede ser efectiva la vacuna contra las variantes si no existían antes de la creación de ella? ¿Cómo las vacunas pueden ser, perdona, solo efectivas contra las variantes que está presentando el COVID si pues obviamente se creó antes de las variantes? Ok, obviamente. Y ahí volvemos también a un tema importantísimo que es la secuencia genética del virus. Ok, todos esos cambios, ok, incluso de algunas variantes como P1 o misma P2 que tenemos, o mismo la Sudáfrica, tiene sus cambios característicos de acuerdo con el tiempo y con la selectividad que puede ocurrir. Ok, pero esos cambios se puede verificar en el secuenciamiento genético. Okay. Entonces puede saber si son cambios que están ahí intrínsecos con la proteína Spike, que es esta proteína que decimos que es la respuesta inmunogénica, o otras. Si está ahí intrínseco, es importante entender el cuánto hubo el cambio y el cuánto puede obviamente afectar la vacuna. Ahí hay 2 maneras. Hay algunos estudios in vitro en que se lo hacen modelos y se mira si hay la respuesta o no hay respuesta. Entonces, esta es una mirada que podemos entender si los cambios que hubieron las variantes son tan grandes suficientes para engañar el sistema inmune. ¿Okay? Pero, de verdad, necesitamos también mirar la plática y ahí hemos que ver si esos cambios fueron suficientes otra vez para nuestro sistema inmune, y estos son los estudios de impacto y son los estudios de efectividad. Lo que puedo adelantar es que el estudio de Israel de efectividad publicado tenía ya la variante de UK, una de las variantes que hoy discutimos y que hubo cambios también en términos de respuesta, ¿no? Cerca de casi 20, de acuerdo con el tiempo, casi 25% de casos allí de variantes, de la variante de UK. Y obviamente los resultados, como hemos visto publicados, fueron muy positivos, con una buena respuesta. Entonces, en la plática se respondió bien. Y es así que va a seguir, obviamente. Hoy, doctor Rodrigo Cini, perdón. No, solo ya va a concluir. Hoy lo que podemos decir es que la respuesta de Pfizer BioNTech responde a las variantes, aunque han venido después. ¿Ok? Perfecto. Te preguntan también por qué las vacunas solo se dirigen a la proteína S y no a otras proteínas del coronavirus. Eso es de acuerdo con una investigación, obviamente, de los primeros estudios.
Entonces, mirando las características del virus, cuáles obviamente eran los mecanismos que hacían su transmisibilidad. Y también, una vez infectado, cuál la respuesta que tenía en términos de anticuerpos neutralizantes. Y a partir de esos datos, evaluando las diferentes proteínas que mostré y un dibujo que tenía el matriz, el envelope, la proteína Spike, fue esta parte, la proteína Spike, que se demostró más inmunogénica. Entonces, no importa de cuáles vacunas que estamos diciendo, de vectores virales, de fracciones, todas se basan con esta parte del proteína Spike, porque justamente era la que demostró mayor respuesta inmunogénica. Doctor, te preguntan también, pues todas las vacunas, pues en este ARN son vacunas de alguna manera comunes, pero tu opinión acerca de las personas que reciban vacunas de una marca y de otra, de un laboratorio y de otro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No tenemos datos para afirmar esto, ¿ok? Los estudios que hoy estamos haciendo, incluso el tiempo que hicimos, ¿no? El pandémico, tan corto tiempo, fueron delineados para las vacunas específicas con resultados específicos, ¿no? Hoy discutimos, algunos países, algunos especialistas de salud en algunos países discuten, por ejemplo, la ampliación del intervalo de las dosis de la misma vacuna. E incluso para eso no tenemos datos. Pfizer siempre dice para seguir el protocolo de eficacia, porque ahí sabemos de verdad lo que pasa. Otros intervalos no tenemos datos robustos para afirmar. Entonces, a partir de esto, pensar en la utilización con otras vacunas está más lejos. No tenemos datos hoy para poder afirmar o hacer de esta manera. Habría que esperar resultados. Y ahorita el intervalo óptimo son 21 días, ¿no? Exacto, ese es el intervalo óptimo entre las dos dosis. Para la vacuna de ARN de Pfizer, nosotros, cada uno sigue obviamente su modelo de estudios y sus diseños. Doctor, también te preguntan si nos puedes ayudar a detallar un poco respecto al futuro de vacuna mRNA para su desarrollo en vacunas, por ejemplo, ahora contra cáncer o temas un poco más específicos como la longevidad, algunas otras. No, una excelente pregunta. De verdad, creo que de todo eso que estamos pasando de pandemia tan duro para todos nosotros, hubo una aceleración en una línea de vacunas, que son esas vacunas que estamos aquí haciendo, de ARN, tan importantes, ¿no? Que ha mostrado una posibilidad de desarrollo de diferentes frentes, está cierto, no solo la frente de enfermedades infecciosas, pero también oncológicas de todo eso. Es un secuenciamiento genético, es una posibilidad de estímulo, es una posibilidad de calidad de vida y cambios de otras enfermedades. Entonces, seguramente eso ha acelerado también otros procesos, otros desarrollos, y que espero de verdad que puedan lograr suceso también y ayudar a tantas personas con tantas otras enfermedades. Doctor, hablaste sobre el tema de distribución. En México ha sido, pues, obviamente un caso muy específico en términos de distribución, pero en el mundo en general, este tema de la distribución de la vacuna, la de ustedes en específico y las del resto del mundo, ¿cuál sería la perspectiva que desde tu punto de vista óptimo o el más real podríamos tener de un espacio de vacunación, pues lo más amplia a nivel México o a nivel Iberoamérica? Y Latinoamérica, perdón. Pero dice en términos de tiempo. De tiempo, pero de producción, ¿dice o tiempo de distribución? De distribución. Okay. Bueno, todo eso obviamente, como habíamos dicho, impacta en la producción, ¿no? Entonces Pfizer tenía desde el principio números muy ambiciosos, ¿ok? Más de 1 billón de dosis que decíamos desde el año pasado,
¿ok? Y hubo unos logros y cambios positivos, incluso el número de dosis, ¿no? Que un bio fue capaz de tener unos 5 dosis más 6 dosis y obviamente un incremento de 20% en la posibilidad de vacunación. Pero también hubo noticias importantes y positivas porque hubo una evolución, hubo un incremento en la capacidad de uno de los centros de producción, que es Puurs, en Bélgica, y con eso un incremento también de la capacidad de producción, mucho más que 1,3 billones de dosis, ¿no? Un incremento casi doble del número y obviamente posibilitando mucho más dosis. La producción otra vez es algo importante, pero la distribución también es muy importante. Pfizer siempre intenta un compromiso con todos los países o mismo con instituciones supraorganizacionales como COVAX de trabajar conjuntamente para poder hacer un trabajo conjunto más efectivo, ¿no? De distributivo. Entonces, es un trabajo complejo, Enrique, de verdad, es muy complejo, pero lo que quería dejar claro es que todos los esfuerzos de Pfizer son siempre hacia algo más, algo que pudiera de alguna manera llegar a todas las personas cuanto antes. Doctor, una última pregunta que tiene que ver con el tema de la conservación de la vacuna, que esto también ha habido pues polémica en los medios y en la interpretación que se ha hecho de esto. ¿Quedará con los niveles requeridos de refrigeración o pues se podrá adaptar a las temperaturas para poderlo hacer más accesible? ¿Cómo está en estos términos esta circunstancia, doctor? Creo que esta pregunta es una excelente pregunta. Los periodistas son buenos en hacer estas preguntas. Y creo que esto va en línea de lo que habíamos dicho en términos de desarrollo. Lembra que cuando hablamos del desarrollo tenemos que pensar no solo en el desarrollo de los estudios clínicos, pero también el desarrollo del supply y el desarrollo de la parte de distribución también, ¿no? Entonces, todo esto, el tema, ¿cuál es la pregunta otra vez? Solo para... ¿La vacuna se quedará así con los niveles requeridos de refrigeración o podrá adaptarse a una temperatura pues natural y con más acceso a llegar a otros lugares sin tantos requisitos de temperatura? Entonces, esto va en línea con todos esos temas, ¿no? Entonces, supply, almacenamiento, es todo eso. Entonces, no solo la línea de desarrollo. Y ahí también es un tema. Cuando empezamos a desarrollar la vacuna, teníamos los primeros estudios, las primeras características, incluso con una necesidad de mantenimiento de temperatura muy bajas, ¿no? A casi menos 70. Pero obviamente hubo un esfuerzo también de estudios, hubo un esfuerzo de desarrollo también hacia un cambio en esas temperaturas de almacenamiento en momentos tan difíciles. Los ultra freezers, por ejemplo, no es algo que se encuentra en todas las partes. Y eso también lo que Pfizer logró hacer los últimos tiempos es de que de manera uniforme está actualizando a todos los órganos regulatorios, que es la capacidad de mantenimiento de temperaturas no tan bajas de menos 70 para menos 25, algo mucho más factible son los freezers, incluso que pueden encontrar en muchos centros de inmunización para conservación y todo, y que obviamente no se utiliza. Hay un tiempo para utilizar eso de 2 semanas, se podría también incluso volver a los menos 70. Todos esos factores alineados también con la capacidad de utilización en frío por 2 a 8 grados por un periodo de 5 días y la utilización también posterior de la producción de la vacuna nos ayuda, obviamente en línea, de vacunar a las personas de una manera más apropiada posible, ¿no? Entonces, esto otra vez más, volviendo, es la historia conjunta en paralela de los diferentes centros ahí involucrados en el desarrollo de la vacuna. Pues, doctor Rodrigo Cini, director de Asuntos Médicos de Pfizer y Vacunas en América Latina, quiero agradecerte, ha sido un privilegio para este taller de periodismo científico, salud global y comunicación 2021,
a nombre de la Facultad de Medicina de la UNAM, del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, pero sobre todo a nombre de todos nuestros colegas periodistas que te han escuchado esta mañana, agradecerte mucho este tiempo, este espacio que nos permites para poder abrir la conversación contigo y poder tener pues este diálogo que nos permite aclarar algunas cosas y por supuesto escuchar esta extraordinaria conferencia magistral. Te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Pfizer el que pues bueno, podamos conocer más acerca de un tema que es tan sensible para la población de México y el mundo en un momento como este. Así que, pues una vez más, doctor Cini, muchísimas gracias. Muchas gracias, una vez más un honor. En nombre de Pfizer agradezco la oportunidad, un gran placer de estar aquí y poder compartir un poco más. Y me quedo incluso a disposición para algunas oportunidades futuras. Muchas gracias a todos. Por supuesto, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra agenda programada para esta mañana y vamos a escuchar ahora otra de las recomendaciones que nuestro colega periodista Iván Carrillo nos tiene y también el testimonio de Fernando Morales Garcilaso, maestro en comunicación con especialidad en periodismo científico. Y bueno, pues adelante con estos testimonios. Muy importante preguntar quién financió esa investigación, porque puede haber intereses de industrias, de empresas, detrás de una investigación, por ejemplo, para un fármaco, probar un fármaco, puede haber ciertos intereses, puede haber conflicto de intereses, entonces saber de dónde es el origen del capital que permitió ese estudio, porque a veces, como sabemos, los estudios requieren una inversión muy grande, muchos años de investigación, y siempre saber el origen puede permitirnos descubrir o por lo menos tener claro que esa investigación está libre de conflictos de intereses, lo cual garantiza también la calidad de la información. Cuando tenemos esta información, sabemos que está claro. Otro componente interesante, y ya hablando en términos periodísticos, es busquemos la parte humana de la investigación. Muchas veces hay historias interesantes que sucedieron durante la misma investigación o muchas veces los mismos investigadores tienen anécdotas o partes que pueden complementar nuestra historia. ¿Por qué digo complementar? Porque recuerden que el periodismo, parte fundamental de su labor es contar historias. Las historias permiten angular, permiten abrir la percepción de los lectores, permiten empatizar con un personaje, permiten muchas veces la parte emocional. Entonces, si nosotros buscamos a ese personaje, más esa información, quizá más su implementación en la realidad en caso de tratarse de una solución, vamos juntando las bases de una narrativa, lo que también en inglés llaman y que hoy está tan de moda, que es el storytelling, narrativa en español, donde podemos contar una historia a veces con esa estructura que nos acompaña desde los antiguos griegos, inicio, desarrollo, clímax y final. Bueno, podemos buscar esa historia también en el periodismo, documentarla, siempre cuidando el rigor de la información, contrastarla, dar la oportunidad a que las dos o más partes involucradas tengan ese equilibrio y entregársela a la gente. Para que la ciencia sea parte del menú informativo de los medios es fundamental apostar por el desarrollo de capacidades en periodistas y en la construcción y mantenimiento de espacios de diálogo entre ellos y las comunidades científicas. Esto es precisamente lo que son los talleres de periodismo científico del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública a los que he tenido la oportunidad de asistir y los cuales me han permitido profesionalizar mis colaboraciones como periodista que se ha especializado en la comunicación pública de la ciencia. Algunas de las quejas más frecuentes sobre el periodismo de ciencia es su orientación a la descripción descontextualizada de las investigaciones, la tendencia a reducir la noticia a descubrimientos científicos y el manejo de pocas fuentes que permitan contrastar las evidencias. Sin embargo, son muy pocos los ejemplos a nivel internacional de iniciativas para cerrar las brechas que se tienden entre periodistas y científicos. Los talleres de periodismo científico del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública destacan en ese sentido porque no solo contribuyen a desarrollar capacidades en los comunicólogos, sino que hacen posible el diálogo directo con los investigadores.
y siempre que es posible, esta interacción sucede en los propios espacios donde se hace la investigación científica. Hacer periodismo científico es hoy una necesidad apremiante. Más que nunca hemos visto la importancia de los medios de comunicación para comprender una sociedad que se mueve al ritmo de los adelantos científicos y tecnológicos. Garantizar que la información surgida desde los centros de investigación llegue sin distorsiones, pero de forma clara y asequible a todos los públicos, es fundamental y es una tarea de todos. Por eso, esta iniciativa del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública debería ser ejemplo hacia donde miren gobiernos, empresas y academia por igual. Mi nombre es Fernando Morales Garcilaso, hago divulgación de ciencia en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y no me resta más que agradecer y felicitar a todos quienes hacen posible los talleres de periodismo científico del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Muchas gracias.